El detector direccionable JBE2111 es un detector óptico de humos de perfil bajo, el cual se integra perfectamente a cualquier tipo de instalación. Dispone de 3 tipos de sensibilidad, los cuales se pueden combinar desde el propio panel. El detector dispone de un LED para indicar su estado con posibilidad de deshabilitarlo a través del programador en el caso de que el cliente final lo solicite. Aquí podemos observar una de las bases compatibles para este dispositivo, la JBE2160, de 2 contactos, los cuales no tienen polaridad. En el interior de su caja encontraremos el detector y un protector para protegerlo en caso de instalaciones inacabadas. Recordad que es muy importante retirar este protector una vez finalizados dichos trabajos. Aquí os mostramos las 2 partes que lo componen y cómo encaja el detector en la base de conexión JBE2160. En esta imagen se muestran las 2 bases compatibles con el dispositivo. La imagen de la izquierda es la base de 4 contactos JBE2165, en la que nos da la posibilidad de conectar un piloto remoto. Remarcar que el bus no tiene polaridad. Para asignar una dirección al dispositivo, seguiremos los siguientes pasos. Activaremos el programador y colocaremos las pinzas en los bornes L1 y L2 del dispositivo. Seleccionaremos la posición 1 del programador e indicaremos el número que queremos asignar al dispositivo. En este caso indicaremos la dirección 3. Una vez finalizado el proceso se indicará con un OK y automáticamente pasará a la siguiente dirección. Un dispositivo manualmente, pulsaremos la tecla de Home. Dentro del menú Ajustes pulsaremos la tecla 1 e indicaremos la contraseña del instalador. Indicaremos el número de lazo en el cual se encuentra este nuevo dispositivo, la dirección que habíamos asignado y el tipo. En este caso indicaremos 01 detector de humo. Finalmente pulsaremos la tecla de función 4 para registrar el dispositivo y a continuación pulsaremos la tecla F6 para salir a la pantalla principal.